Gracias desde ya por acompañarnos a lo largo de la semana, los que han podido hacerlo presencialmente y los que han seguido las transmisiones también a través de los canales al comienzo de la iglesia y también de TV Tu Mundo. Quisiera preguntar si ya me mandaron el link. No me ha llegado. Vamos a buscarlo de vuelta. Aquí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos el tema titulado El último mensaje de Dios al mundo, los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14. Bueno, ahí puse ahí entre paréntesis del 6 al 7, pero en realidad esa es la lectura bíblica. Bueno, vamos a orar antes de comenzar a estudiar juntos la palabra de Dios. Poderoso, santo y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y nos has acompañado con tu Espíritu Santo a lo largo de estos días, por medio del cual, a través de tu palabra, hemos podido profundizar en la revelación de Cristo a través de las páginas del libro de Apocalipsis. El resultado es un corazón tranquilo y un corazón con esperanza, pero también tú nos haces un llamado a reaccionar de manera fuerte y contundente en este momento de la historia. Por eso rogamos que al abrir tu palabra, para el mensaje que tienes para nosotros en esta hora, tú puedas darnos nuevamente la iluminación de tu Espíritu Santo, el entendimiento, y pongas un espíritu de valientes guerreros a fin de que podamos seguir a Jesucristo por el camino que Él nos invita a transitar. Bendice a todo tu pueblo reunido en este lugar, a los que sigan también las transmisiones, y todos tus hijos alrededor de la tierra sea bendecido a través de tu presencia. Acompáñanos en esta hora, favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis estimados, el capítulo 12 nosotros analizamos hace 2 ocasiones atrás, que describe básicamente la persecución del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Cómo el enemigo, el dragón escarlata, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y engaña al mundo entero, intentó destruir a Jesucristo, ni bien naciese, y fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, y que intentó desanimarlo para que no diera su vida en la cruz, pero Jesús murió, abrió sus brazos en símbolo de abrazo a la humanidad perdida y levantó su cabeza en símbolo de conexión con el cielo y dijo: Padre, he cumplido la obra que me dijiste que hiciese y en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho eso, Jesús expiró. Fue sepultado, al tercer día resucitó, ascendió a las nubes de los cielos, según dice allí Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del 6 al 7. Jesucristo se reunió con sus discípulos y fue elevado al cielo por las nubes, y los ángeles de Dios bajaron y dijeron: este Jesús que ha sido elevado de vosotros al cielo, de la misma manera vendrá. Y Apocalipsis comienza en el capítulo 1, versículo 7, que Jesucristo viene en las nubes y vendrá en las nubes de los cielos y todo ojo lo verá. Entonces, a lo largo de esta semana estuvimos analizando que Jesucristo es el que tiene el poder, la gloria, la autoridad, el dominio, y está por sobre todo lo que hay en el universo, pero a la vez Él es digno. Él es el único digno de salvar a la raza caída y perdida, que es el ser humano, porque Jesús es plenamente Dios y a la vez es plenamente hombre. Y nunca renunciará a su humanidad. Y como plenamente Dios y plenamente hombre, Él tiene la autoridad y la dignidad para salvar a los que lo siguen por medio de la fe. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nada de esto se hubiera logrado sin el amor de Dios, que es perfecto. La Biblia dice claro, allí en Juan 3:16, que Dios en su misericordia mandó a su Hijo
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y mandó a morir muerte de cruz. Y es por eso que el amor de Dios se muestra para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo decidió morir en nuestro lugar. Y ese plan de salvación es lo que Satanás, el dragón escarlata, en el capítulo 12 de Apocalipsis, quiso prevenir, quiso evitar. Entonces, como no pudo destruir al varón, a Jesús, el hijo de la mujer, que fue perfecto como una vara de hierro, sin mácula ni desviación, entonces se fue a hacer guerra contra la mujer y después contra el resto de la descendencia de ella. Entonces el capítulo 12 de Apocalipsis básicamente es la lucha interna del pueblo de Dios con todos los vaivenes y pericuetos del enemigo para destruir a los que escogen seguir a Jesús. Nunca él ha dejado de atacar ni a la iglesia ni a los hijos de Dios. Y la Biblia nos dice que sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido con gran ira, con gran furia, y va a hacer lo posible. Entonces, en el capítulo 13 de Apocalipsis, nosotros encontramos el surgimiento de uno de los poderes más desoladores y desgarradores de la tierra, que el mismo dragón escarlata lo ve, se para ante las muchedumbres de los mares y ve una ciudad, una capital de un imperio súper, hiper poblada, llena de problemas políticos, e intrigas y guerras y demás. Entonces decidió utilizar a ese imperio junto con las naciones que lo circundaban para sembrar un falso sistema de adoración. Y después, no conforme con eso, cuando se descubrió la tierra nueva, por así decirlo, o América, que tuvo un comienzo, por así decirlo, basado en la palabra de Dios, con el tiempo ese cordero que tenía apariencia de cordero empezaría a hablar como dragón. Entonces vemos cómo ese dragón escarlata utilizó dos poderes, el que surgió del mar, de las aguas, de las muchedumbres y naciones de Europa, y el que surgió de la tierra semipoblada de América, y esos dos poderes coligados con el dragón forman un triple mensaje del mal. Allí el capítulo 16 nos muestran que son 3 espíritus inmundos a manera de ranas que engañan a todas las naciones, van al mundo entero y a todos los reyes de la tierra. Y nos dice que allí tenemos el dragón, la bestia que surge del agua y la bestia que surge del mar. Eso de la tierra, perdón. Y esos son los 3 poderes que van y engañan al mundo con un falso sistema de adoración que básicamente dice: no moriréis. Ese dice el falso sistema de adoración. Jesús dijo, y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte, pero tú no moriréis. No importa Jesús. Ya Jesús es solo un amuleto. No es tan necesario Jesús. Hay algo más importante que Jesús. ¿Y qué es más importante que Jesús? Que si tú mueres y no vas al cielo, pues vas al purgatorio. Y allí tú te vas a redimir hasta que puedas salir del purgatorio para ir al cielo. Y es mérito propio, es justicia por obras. Tú ya no necesitas un intercesor porque tú eres tu mismo intercesor. Tú puedes dar cuenta de ti mismo. Ese mismo concepto viene de religiones orientales que enseñan de que después de la muerte uno se reencarna en otros seres superiores o inferiores de acuerdo a cómo uno haya vivido en la vida. Entonces, la iglesia protestante de Norteamérica agarra ese mismo concepto y lo aplica a que si tú mueres, te rostizas en el infierno si hiciste malas cosas, en un tormento eterno de un fuego que no acaba. Y tú sufres y nunca dejarás de sufrir. Y si tú hiciste una buena vida, te vas al cielo y allá estás viviendo el anticipo del paraíso. Esos conceptos, hermanos, vimos que no son bíblicos, porque la Biblia en Eclesiastés 9:6, 9:5 y 6 dice que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más parte, ni pagan lo que se hace debajo del sol. También la Biblia nos dice que el soplo vuelve a Dios que lo era, y el cuerpo vuelve al polvo como era, y el soplo vuelve a Dios que lo dio. Entonces, el ser humano cuando muere deja de existir. Y hay 2 paréntesis, o el comienzo de un segmento y el final del segmento, que tienen un comienzo y un final, pero Dios es eterno.
Dios no tiene comienzo, Jesús y Dios Padre y el Espíritu Santo son eternos, su esencia es amor, pero lo que tiene un comienzo en este mundo es el engaño de Satanás. Tiene un principio, el pecado, que es un misterio de la iniquidad, pero como tiene un principio, va a tener un final. Y lo que tiene un final también es la muerte. La muerte no es algo que se va a dar por la eternidad. Va a llegar un momento que los seres humanos que no siguieron al Cordero inmolado por donde quiera que va, a Jesucristo, pues morirán y dejarán de existir, que es la muerte segunda para siempre. Eso lo vamos a ver hoy. Pero los vivos y los muertos que sean resucitados cuando Jesús venga, que fueron fieles a la voz de Dios y al llamar del Espíritu Santo en sus corazones, vivirán con Jesús y reinarán con Jesús. Me gusta decir viviremos y reinaremos por la eternidad, porque el único que es eterno es Jesucristo, es Dios. Pero mientras nosotros estemos ligados a Jesucristo, tendremos eternidad. Es por eso que hay un videíto que yo vi que se hizo viral hace muchos años, de un niño que tenía como 6 años y estaba predicando en una iglesia protestante. Nunca supe la denominación de esa fe. Pero estaba predicando en un púlpito grande y con un micrófono y tenía una voz súper potente y retumbaba. Y él decía, yo no tengo ningún antepasado mono. Mis bisabuelos no eran unos chimpancés, no eran unos pobres macacos. Y empezaba a decir, el eslabón perdido no es un espécimen mitad hombre, mitad mono. El eslabón perdido es Cristo Jesús. Y todos decían amén. Cristo Jesús, que es Dios mismo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y venció a la muerte y resucitó. Y Jesús, como plenamente Dios y plenamente hombre, es el eslabón perdido que dignifica a la raza humana y lo lleva a morar para siempre con Él en el paraíso. Y todos estaban extasiados en la iglesia y decían amén, amén. Y la gente ya no podía más con su emoción. Un niñito de 5 o 6 años predicaba de esa manera. Y tenía mucho de cierto, mis estimados. Nosotros no venimos de un Big Bang, de una teoría de la evolución que dijo que hubo una chispita por ahí, de repente unas moléculas se juntaron, hicieron una medusa, ¿cómo se llama la cría de lo que viene? Un renacuajo, y del renacuajo un animalito, y ese animalito otro, y así en millones de años vinimos nosotros, y si seguimos evolucionando seremos como Dios. Entonces, ¿qué necesidad hay de la Biblia? ¿Qué necesidad hay de Jesús si nosotros venimos de la nada y mire cómo estamos? Tenemos tecnología, tenemos carros, tenemos celulares, tenemos refrigeradores para preservar la comida. El día de mañana vamos a tener helicóptero privado prácticamente cada uno si seguimos así. Entonces va a llegar un momento que hasta capaz que nos salgan alas como ángeles. El tema de la evolución, ¿no? No es un concepto bíblico, es una teoría, no es ni siquiera una ciencia, es una suposición que se enseña como válida, pero no tiene sustento en sí misma. La teoría de la evolución tiene tanta validez como imaginar que en un cementerio de aviones aquí en Texas, donde están miles de aviones destruidos o semidestruidos que se han dejado de utilizar y ahí quedan guardados por generaciones y por años y décadas, y de repente viene un tornado de esos que saben venir, esos huracanes con toda la fuerza, y pasa por ese cementerio de aviones, y de repente quedan 100 aviones, cero milla, nuevitos, recién pintados, y con toda la tecnología del mundo para salir a volar. O sea, pensar que el universo ha sido creado al azar y diseñado, o no tiene creador, pero de alguna manera se ha ido moviendo al azar y que nada tiene orden. Es como pensar que pasa un huracán en un cementerio de carros y termina un Lamborghini cero milla, ahí flamante para salir, el batimóvil
Usted sale manejando porque pasó el huracán. Bueno, eso es lo mismo que pensar que de una medusa viene el ser humano. Y es por eso, mis estimados, que nosotros no venimos ni de un espécimen del agua, ni tampoco venimos de un mono. Nosotros venimos del cielo, de Jesús que nos creó, y de Jesús que estando en el cielo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y Él pagó por nosotros, y al pagar por nosotros, Él nos dignifica. Entonces, Él es eterno. Mientras estemos con Jesús, podremos estar con Él en la eternidad. Entonces lo que Jesús está haciendo ahora en el llamado final de la historia es decirte, amigo y amiga, por favor, reacciona. Deja de aturdirte con ruido en el ambiente. Mira a Jesús, el plan que Él te ofrece. Hay un llamado, porque Jesús en su verdad para salvarnos no la implementó el día que el ser humano pecó. Desde la mismísima eternidad, antes de la existencia de todo lo que existe, Dios mismo tenía un plan para salvarnos, para salvar a la raza caída. Y ese plan se concretó. Y ahora es el evangelio que tiene que ser predicado, el último mensaje de Dios al mundo, que es el llamado mensaje de los 3 ángeles, donde cada uno debe comprender y abrazar y compartir la idea de que la proclamación de Cristo y su verdad presente, que es el evangelio eterno, es la más urgente y la más grande necesidad que jamás haya resonado en este planeta, y es el camino para prepararnos para el pronto regreso y retorno de Jesús. Es por eso que mientras muchos ignoran las advertencias de lo que está pasando en este mundo, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros, usted y yo? Hoy el mundo está dividido en una crisis espiritual, en una crisis existencial. Y en esa crisis hay un llamado fiel de Dios a través de su pueblo, a través de la iglesia, que es una proclamación de un mensaje eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. Y en este momento de crisis es donde el mundo va a ser despertado y llamado a tomar una decisión. Y cuando el mundo haya sido proclamado con esta verdad y advertencia final de la historia, cada uno habrá decidido equipo, habrá decidido cómo adorar y a quién adorar. Y los que adoren a Dios como Jesús pidió que sea adorado, tendrán parte de la eternidad cuando Él venga a buscarnos. Y los que adoren a Dios o a Jesús de una manera extraña o diferente a la que Él pide, Jesús dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Por eso ahora vamos a analizar esa proclamación celestial por medio de sus hijos, los hijos de Dios, hombres y mujeres de fe aquí en la tierra, que va a ser y debe ser la más importante de toda la historia. Para ello les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Y allí vamos a estudiar juntos los versículos 6 y 7 en primer lugar. ¿Qué nos dice allí? Apocalipsis 14, 6 y 7. Vi volar por medio del cielo, en medio del cielo, a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí tenemos el mensaje del primer ángel que pregona o anuncia con poder un evangelio eterno que invita a seguir al Creador. Y es aquí donde encontramos que este mensajero no simboliza necesariamente ángeles con alas, ángeles espirituales de los cielos, porque la palabra griega para ángeles, angelos, que significa mensajero, y ese mensajero puede ser ángeles del cielo, pueden ser seres humanos, o puede ser el Espíritu Santo, o pueden ser las 3 fuerzas trabajando en conjunto a la vez, y yo creo que es así.
porque los ángeles del cielo, aunque no lo vemos, están entre nosotros, son guardianes de cada uno de los hijos de Dios y cada una de las criaturas que Dios tiene en este mundo, le conozca o no le conozca a Dios. Cada ser humano tiene su ángel guardián y los ángeles guardianes enternecen los corazones de las personas. Dios adelanta huestes de ángeles para tocar corazones y mentes de personas. Y también el Espíritu Santo puede trabajar desde adentro hacia afuera y nunca ha dejado de estar con nosotros. Y mucho más cuando Jesús lo envió desde el cielo y descendió en el Pentecostés con gran poder. El Espíritu Santo está específicamente en la iglesia del Dios vivo y en las familias y en los miembros y los que forman parte de la iglesia de Jesús en la redondez de la tierra, y está con cada uno de los hijos de Dios, aunque no tengan religión o credo, o si tienen diferentes religión o credo, pero en su poca luz o en su comprensión siguen la verdad que Dios ha puesto en sus corazones. Y también nosotros, como seres vivos que damos una respuesta consciente y racional al amor, a la revelación y a la justicia de Cristo, también podemos ser testigos como mensajeros. Entonces el primer mensaje del angélico es un mensaje universal que lo tiene que dar los hijos e hijas de Dios. Hay una diferencia con lo que yo dije. Dios puede mandar ángeles para que protejan y cuiden y de alguna manera influencien la vida de las personas, pero esos ángeles no van a predicar. Porque Dios podría haberle dado el mensaje de predicación a los seres celestes del cielo, pero no se lo dio a ellos, se los dio a los seres humanos. Y así como Cristo fue enviado del cielo por el Padre para dar su vida por nosotros y rescatarnos hasta la muerte de cruz, Él nos envía a nosotros para rescatar al mundo del pecado en el nombre de Él, con su autoridad y con el poder de Cristo. Entonces, los que somos enviados en este mensaje angélico de Apocalipsis 14, somos los que conocemos, los que tenemos acceso a la revelación de Dios en el libro de Apocalipsis y en su palabra. Y allí el alcance de la misión es el mundo entero, toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice que se da básicamente en el tiempo del fin, específicamente cuando la hora de su juicio ha llegado. Y nosotros sabemos que el juicio previo o preadvenimiento, previo a la segunda venida de Cristo, que a otros o algunas personas le llaman el juicio investigador, comenzó en el cielo el 22 de octubre de 1844, cuando se cumple la profecía de la purificación del santuario en el cielo, de Daniel 8:14, donde dice hasta 2300 tardes y mañana, y luego el santuario será purificado. En el versículo 13 de Daniel 8, todos los seres celestes y los seres que están en la presencia de Dios, ¿hasta cuándo, dicen, durará la asolación desoladora? ¿Hasta cuándo habrá un falso sistema de adoración? ¿Hasta cuándo habrá confusión en la tierra? Entonces el ángel y Dios le dice al profeta Daniel, escribe hasta 2300 tarde y mañana, y luego el santuario, no de la tierra, porque la tierra no tiene nada de trono de Dios. El trono de Dios está en los cielos. La tierra tendrá el trono de Dios después del milenio, después de la segunda venida, cuando Jesús se establezca aquí con la Nueva Jerusalén y haga nuevas todas las cosas. Pero antes de eso, el trono y el santuario de Dios están en los cielos. Entonces, ese es el santuario que es purificado y allí comienza el proceso del juicio, la hora de su juicio. Y como vimos nosotros, el llamado a ese juicio no es a condenación. A diferencia de cualquier sistema legal en este y en cualquier país del mundo, que generalmente los juicios y las cortes son porque una persona está siendo acusada de pecado o de delitos, mejor dicho. En el cielo no hay acusación de pecados, porque cuando Jesús murió en la cruz, Satanás fue echado del cielo y ya no tiene acceso a las cortes de a la corte de Dios, y ya no puede ser acusador de nuestros hermanos. Por eso la Biblia dice, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos que los acusaba de día y de noche. En el cielo ya no tenemos un fiscal acusador llamado diablo. Él ya está confinado exclusivamente en la tierra, no puede salir de aquí. En el cielo nosotros tenemos a un abogado intercesor que se llama Cristo Jesús y a la vez es sumo sacerdote. Él intercede
para el perdón de nuestros pecados. Entonces, no hay un acusador allá. ¿Saben quién es nuestro acusador? Hoy por hoy. Son los 10 mandamientos. Pero no es un acusador negativo. Los 10 mandamientos es como un maestro que te muestra qué áreas tienes que mejorar. Es como un espejo donde tú ves las manchas que no verías si no tuvieras el espejo. Ahora, los 10 mandamientos te muestran tu condición, pero no te condenan, sino que te llevan a Cristo. Te invitan a Cristo, los 10 mandamientos. ¿Sí o no? ¿O no nos invitan a adorar a Dios los 10 mandamientos? ¿Sí o no? Entonces los 10 mandamientos te muestran tu condición, pero te invitan a Cristo. Y cuando tú vas a Cristo, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando tú vas a Cristo, llegas al Padre, porque Cristo te cubre con su manto de justicia. Porque Él pagó por Él, por ti y por tus pecados en la cruz. Entonces, el juicio que ha llegado en el cielo no es un juicio de condenación, es un juicio de salvación. En otras palabras, Jesús está organizando las bodas del Cordero, donde Él va a traer la santa ciudad preparada y galardonada para que todos los salvos de todas las edades vivamos con Él por toda la eternidad. Y en ese proceso donde Él está preparando un lugar para nosotros, lo que Él está pretendiendo no son personas que se pierdan. Él está pretendiendo personas que se salven. Entonces el juicio en el cielo no es de condenación, sino de salvación. Es por eso que también 2 de Pedro dice que el Señor no retarda su promesa de venir, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y por eso Jesús dijo, yo no he venido a condenar, sino a rescatar. Y he venido a salvar lo que se había perdido. Entonces ahora ese Jesús que en la tierra sanaba, predicaba y liberaba a todos los oprimidos por el diablo, ahora en el cielo Él está haciendo lo mismo. Está intercediendo, no con una vara, con un chicote y un látigo para ver a quién castiga, sino está intercediendo para ver quiénes son los que por medio de Él, que Él es digno, van a ser dignificados para vivir la eternidad. Por eso el versículo 7 termina diciendo, la hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo ¿qué cosa? El cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces hay una gran voz que predica un evangelio eterno, y ese evangelio eterno es Jesucristo que se ofreció desde la eternidad para dar su vida por la raza caída. Ese es el evangelio eterno. Jesús desde antes de la existencia del hombre decidió dar su vida si el hombre entraba en pecado. Entonces cuando Adán y Eva pecaron, no salió a desprovisto Jesús y el Padre y el Espíritu Santo a buscar una solución para el hombre. Había un plan, sencillamente se activó el plan de redención, el plan alternativa. Por eso viene el protoevangelio en Génesis 3:15, donde Jesús le dice a Adán y a Eva, y mirando específicamente a la mujer, le dice, de tu simiente, de tu descendencia vendrá el Salvador, vendrá el Mesías, que le pisará la cabeza a la serpiente. Y aunque esta serpiente le herirá en el calcañar, en el talón, la serpiente quedará con su cabeza destruida en el piso. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿cuándo? En la cruz. Ese protoevangelio se cumplió cuando Jesús murió. Por eso el velo del templo se rasgó y el velo de confusión en el cielo dejó de existir. Porque allí todo el universo comprendió que Dios es amor, que Él no solamente exige adoración, sino que Él está dispuesto a dar su vida misma para la salvación de sus criaturas. Él no solamente pide, sino que ama hasta el extremo, hasta lo sumo. Y también Pablo dice en las epístolas que nosotros, lo que sucede aquí en la tierra es espectáculo al universo. Entonces todos los seres estuvieron expectantes de todo lo que pasaba con la vida de Cristo. Y cuando ellos vieron todos los engaños que Satanás intentó hacerlo caer, todas las opresiones, todas las violencias, toda la injusticia que Cristo llevó como oveja, enmudeció y no abrió su boca,
Todas esas injusticias ellos lo vieron, y una persona justa, que no solamente es el creador de ellos, sino que ahora está ocupando el lugar de la raza caída en la cruz, ellos dicen, wow, qué maravilloso es mi Dios. Entonces ellos están ahora expectantes y diciendo, ¿qué está pasando? Jesús ya murió, pero hay una raza caída, no sabemos cuál es el siguiente paso. Entonces Jesús se presenta ante el anciano de días y recibe el juicio, recibe la autoridad, recibe el título de sumo sacerdote para interceder para siempre por nosotros, y recibe el título de intercesor. Entonces ahora Jesús es digno de desatar el desarrollo de la humanidad. Ahora Jesús es digno de hacer lo que tiene que hacer para que el conflicto entre el bien y el mal, la confusión entre el pecado y obedecer a Dios, llegue a su fin. Y es por eso que ese evangelio eterno que representa a Cristo ahora es predicado en el mundo entero con gran poder. Porque, hermanos, ustedes pueden hacer cualquier cosa para llevar a una persona a un mejor camino, pero no hay mejor cosa que presentar a Jesús. Jesús es el único que puede sacar a las personas de las drogas, del alcohol, de los vicios, recuperar historias de vida totalmente destruidas, sanar conciencias y corazones que han sido dañados injustas o por equivocaciones propias, pero Jesús puede sanar el alma. Jesús puede darte fuerza de voluntad. Él puede darte autoestima, Jesús puede darte motivación, Jesús puede eliminar la depresión y cualquier situación que intente tirarte para abajo cada día. Él te puede dar una motivación correcta para seguir adelante con entusiasmo. Y no es un ser humano común Jesús. Jesús es plenamente hombre, pero también es plenamente Dios. Por eso el Evangelio invita a darle gloria a Dios por Jesús, porque Él es amor. Dice, dadle gloria. Y la gloria también se ve en la hora de su juicio, porque el juicio no es para condenación, sino es para salvación. Allá en el cielo, todos los ángeles están preguntándole a Jesús, ¿hay un salvado más? ¿Hay un salvado más? ¿Hay alguien más que está siendo anotado en el libro de la vida? Y la parábola ahí de Lucas, ¿cómo se llama? Del hijo pródigo, de la oveja perdida y de la moneda perdida. Jesús dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué sucede en el cielo? Hay cielo, hay alegría, porque ellos están deseosos de que nosotros nos salvemos. Y el juicio que se está llevando allá no es de condenación, sino es de salvación. Y por eso cuando Jesús está intercediendo para salvar, la invitación al mundo entero es clara. Hay un sonido que el primer ángel desparrama con total claridad en el mundo entero. Y ese sonido dice, adorad, proskineo en griego, aquel que hizo el cielo, el tierra, el mar y la fuente de las aguas. O sea, como Dios y Jesús es digno, interceden y hay un juicio para nuestra salvación, Él nos invita a que le adoremos. Es el tema central del conflicto en la mente de cada ser humano en el planeta Tierra. En este momento final de la historia, la gran lucha no es militar, no es económica, no es política, es espiritual y tiene que ver cómo vamos a adorar. Si adoramos a Dios como Él nos pide o adoramos a Dios de manera diferente. Ahora, la palabra proskineo significa postrarse, poner la frente en tierra y rendir adoración y homenaje. Y es una manera solemne y sublime de reconocer a Dios en su calidad de creador. O sea, Dios no solamente es nuestro creador, sino que es nuestro recreador, es nuestro salvador. Por eso el salmista David en el Salmo 21 utiliza el mismo verbo que está en Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios. El verbo crear en hebreo es bará. En el principio bará Dios. Y ahora el salmista David, después de haber hecho atrocidades en su vida, cuando reconoce su pecado, dice, crea, oh Dios, en mí un corazón nuevo y renueva un espíritu limpio dentro de mí. Esa palabra crea está utilizando el mismo vocablo hebreo que se utiliza en Génesis 1:1, cuando dijo Dios con la voz de su palabra y fue hecho.
Entonces ahora David reconoce que Dios tiene el poder de hacer las cosas nuevas y le reclama a Dios, le pide que le crea en él, que Dios vuelva a recrear en él un corazón recto. Entonces ese proceso de adorar a Dios es reconocer a nuestro Creador porque nos hizo y a nuestro Creador porque nos salva y nos recrea nuevamente en Cristo. O sea, nos renueva en una vida poderosa nuevamente en Cristo Jesús. Estábamos perdidos en el fondo de un lodo cenagoso y ahora Jesús extendió su mano, nos puso sobre la roca firme y nos permite caminar con Él de victoria en victoria. Ahora, el concepto de adorar, nosotros lo vimos ayer, que está relacionado al cuarto mandamiento de Éxodo 20, del 8 al 11, donde Dios mismo dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y eso sí está llevando la mirada a Génesis 2, 1 y 2, donde dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, mas el séptimo día Dios descansó, reposó y bendijo el día sábado y lo separó para el ser humano. Entonces, en el cuarto mandamiento está invitando a acordarse y es el concepto de acordarse del Creador. O sea que el cuarto mandamiento dice, 6 días harás tu obra, mas lo que hagas el séptimo día es para el Señor tu Dios. Es una invitación solemne a adorarlo. Y ahí está el sello de Dios, porque dice el nombre de Dios, Jehová, el título de Dios, Creador, y el territorio de Dios, el cielo, el mar y la tierra, y todo lo que en ello hay. Entonces, ese Dios, que es creador, y tiene un nombre, y tiene su autonomía y autoridad sobre toda la tierra, invita a que le adoremos, y Él nos marca, o sea, nos sella, mejor dicho, y nos envuelve por voluntad nuestra como de su propiedad. Porque de esa manera nosotros somos felices. Fuimos creados para estar en comunión con Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la Biblia dice que básicamente los seres humanos cambiaron la verdad de Dios, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador. Por eso dice que sus pensamientos fue entenebrecido y todos se volvieron contra el mal. O sea, sus pensamientos se volvieron continuos al mal. Entonces, cuando el ser humano deja de reconocer al Creador y reconoce otro tipo de criaturas como superiores a Dios, como dignos de ser alabados o adorados, es ahí donde todo está mal. Y es tan importante la adoración que los monos, como hablamos recién, los elefantes o cualquier raza de animal, no tienen templos, religiones o cultos. Pero el ser humano sí. En todas las civilizaciones de la historia de la humanidad, siempre el ser humano tuvo credo, religión y culto. Porque el ser humano no puede estar sin adorar. Sean olmecas, aztecas o de cualquier tribu precolombina, desde los incas hasta los piel roja de aquí, sea de Europa, de China, de la Mesopotamia, de África, del norte, del sur, del centro, del continente, todos tienen credo y religión. Porque fuimos creados para adorar. Ahora, ¿a quién vamos a adorar? ¿A seres creados o al Creador mismo? Y ese es el debate. Entonces, en ese proceso de adorar, nos invita a compartir ese evangelio en el mundo entero. Mira, Ranko Stefanovic escribe, el evangelio eterno no es diferente al evangelio predicado a lo largo de las escrituras. Sin embargo, en el contexto del tiempo del fin, este evangelio se proclama con una nueva urgencia y con un énfasis en el juicio y en la adoración al Creador. Entonces ahora todo empieza a tomar sentido. La adoración es el tema central del libro del Apocalipsis y en el capítulo que estamos analizando es el clímax más importante de la historia porque no hay resultado, no hay salvación eterna o perdición eterna sin adoración. Y no hay ser humano término medio, no hay ser humano
antiadoración. Todos adoramos a Dios o a una adoración diferente, aunque sea a Dios, pero de una manera distinta al como Él nos pide, pero todos adoramos. Entonces, aquí nos dice, ¿a quién adoráis? Richard Buckham, en un libro sobre la teología del libro de la Revelación. ¿A quién adoráis? ¿Al Dios creador y redentor o a los poderes satánicos representados por el dragón y las dos bestias? ¿A quién adoráis? Esa es la pregunta. Entonces, compartir el Evangelio eterno no es una opción, es una necesidad. Y no es a la vuelta de la esquina, es al mundo entero. Aunque empezando en la casa, a la vuelta de la esquina y después hasta lo último de la tierra. Tenemos que vivir en reverencia y en amor, dando una respuesta consciente a un Dios que nos amó de verdad y nos amará por toda la eternidad. Entonces, el temer a Dios no es una manera de miedo, sino es reverencia, es sencillamente adorarlo admirando a Dios porque Él nos ama, literalmente. Y también tenemos que restaurar esa verdadera adoración siguiendo a Jesucristo en la adoración como Dios nos pide que debemos adorarle. En segundo lugar, vamos a leer del capítulo 14, del 8 al 12. Gracias a nuestros amigos de multimedios, de sonidos, que siempre están pendientes en toda la semana, en todo, y todo para la gloria de Dios. Apocalipsis 14, versículo 8 nos dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel la siguió, versículo 9, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá, ¿qué cosa? Del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y termina diciendo en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Entonces aquí lo primero que se hace es poner una falsa adoración, se denuncia la caída moral y espiritual de Babilonia, símbolos de los sistemas religiosos apóstatas, o sea, religiones que piden adoración, pero no a Dios, y si es a Dios, no como Dios pide. Y es la advertencia más terrible y trágica que hay en todas las Sagradas Escrituras, y las consecuencias son tremendas e irreversibles. Por eso este capítulo y estos textos que acabamos de leer actúan como un faro, como una luz en el medio de la oscuridad, describiendo las características del pueblo de Dios por un lado, pero también atendiendo a las advertencias para no cumplir o no formar parte del grupo de las personas que van a sufrir las consecuencias negativas de haber rechazado al Cordero inmolado que es Cristo Jesús. Entonces, lo primero que empieza a mencionar allí el texto es que ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad. Deriva de la palabra Babilu. Babilu viene de la Torre de Babel, de Génesis 11, que significa confusión. Es tan grande el grado de confusión de Babilonia que así como la Torre de Babel terminó en que un idioma se transformara en múltiples lenguas, en la religión de la Gran Babilonia del fin, hay múltiples religiones y creencias que todas adoran, pero de manera diferente. Adoran a Dios, pero no como Dios pide ser adorado. Por eso es llamada la Gran Babilonia, que son los sistemas religiosos que mezclan la verdad con el error. Así de sencillo, y es claro como el agua. Sistemas religiosos que mezclan la verdad con el error. Después dice, porque ha hecho beber a todas las naciones ¿de qué cosa? Del vino, del furor de su fornicación. Aquí vino representa falsas doctrinas. ¿Cuáles son esas falsas doctrinas? Lo vimos ayer. La primera, inmortalidad ¿de qué? Del alma.
El diablo, la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y esa famosa frase se repite en la mayoría de las religiones en el mundo. No necesitas a Jesús y a un intercesor, porque tú vas a reencarnarte en otra cosa o vas a tener una vida extracorpórea, en un cielo, en un infierno, en un purgatorio, en un limbo, sea como sea, tú te vas espiritualmente y te vas a defender y con los siglos o con el tiempo vas a poder rescatar tu alma, o sea, tú eres tu mismo redentor. Algún día vas a mejorar lo suficiente para que Dios te acepte en el cielo. Ese es el concepto de Satanás, no moriréis. Entonces, en gran medida, ese vino representa falsas doctrinas, la inmortalidad del alma, como ustedes mencionaron. ¿Cuál otra? La santidad del domingo, por ejemplo. El número 666, la plenitud del número de hombre. O sea, Dios creó al hombre en el día sexto y se transformó el hombre en el centro de la adoración. Entonces, ahora las religiones dicen, bueno, pues Dios dijo sábado, pero yo voy a festejar que mi hombre, que se llama Jesús, resucitó el domingo. Entonces, Dios dijo sábado, pero yo tengo más autoridad que Dios y ahora voy a poner una justificación para que Dios no se digne a rechazar mi adoración, que es domingo. Y hay otros días, esos son los romanos, ¿no? Católicos. Pero después vinieron los protestantes y dijeron, bueno, la iglesia romana la puso y nosotros la seguimos. Así de sencillo. O sea, ni siquiera se molestaron en buscar en la Biblia. Y con ellos encuentran día de reposo y sábado, no saben ni para qué está. Y algunos piensan de que están porque es algo antiguo, dado a los judíos. Bueno, nosotros vimos claramente que el sábado fue dado a Adán y Eva en el mismísima semana de la creación y será por la eternidad, según vimos en Isaías 66, 22, 23, de mes en mes y de sábado en sábado todos vendrán a adorar delante de mí, dice el Señor, cuando yo haga cielos nuevos y tierra nueva. O sea que por la eternidad el sábado seguirá siendo un día de adoración a Dios. Entonces, esos falsos doctrinas es el vino y también la fornicación que representa la Gran Babilonia es la unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Dios separó los poderes, el Estado por un lado, el gobierno por un lado, y Jesús dijo, dad al César lo que es al César y a Dios lo que es de Dios. Pero de repente hubo un poder que mezcló todo en una misma bolsa. El gobierno y la religión es lo mismo. Y va a llegar un momento que ese gobierno te va a imponer cómo adorar. Porque el gobierno con la religión se va a unir de nuevo como estaba unido en los 1260 años de la persecución del pueblo de Dios, desde el año 538 hasta 1798, que fue el tiempo más oscuro de la historia humana. Fue una tribulación muy fuerte que vivió nuestro planeta a causa de la persecución. Entonces dice que ha usado ese poder que se le ha sido dado para hacer beber a las naciones y a los reyes de la tierra. En otras palabras, ese vino, ese cáliz de falsas doctrinas y también esa fornicación de unir poderes políticos con religión hace a todas las naciones y a sus gobernantes beber del vino de su fornicación. Y después hay una advertencia. Si alguno adora a la bestia de la imagen y recibe su marca, la palabra marca en griego es charagma, recibe su charagma en su frente o en su mano. ¿Qué significa eso? Adoren a la bestia y a la imagen. Es la bestia que surge del mar y la bestia que surge de la tierra, que representan dos grandes tendencias religiosas en el mundo. Un falso profeta y un protestantismo apóstata, por así decirlo, ¿no? Entonces, ambas religiones están centradas en una adoración diferente porque creen en la inmortalidad del alma, ya sea porque tienen vírgenes o santos o porque creen que la persona cuando muere sigue viviendo de manera extracorpórea, pero creen en la inmortalidad del alma, y ambas religiones y poderes religiosos de ambos continentes y que abarcan, influencian el mundo entero, tienen su doctrina o su fe basada en la adoración a Dios el domingo, un día diferente al que Dios separó para ser adorado. Ustedes pueden decir, ¿y qué le puede molestar a Dios el domingo? Si Dios es Dios, cualquier día para Él debe ser lo mismo. No, no es lo mismo. Dios dijo sábado y sábado será, para siempre. Él dice, he puesto señal perpetua por futuras generaciones. O sea, Dios nunca va a cambiar el día sábado. Y Él lo puso para que le adoremos. Ahora la pregunta del millón es, si Dios es el que salva,
¿A quién tenemos que seguir las indicaciones? Si Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, ¿a quién tenemos que seguirle las indicaciones? A Dios y a Jesús y al Espíritu Santo, a la mismísima deidad. Y ellos se reflejan para con nosotros, o se revelan para con nosotros en las Sagradas Escrituras. Entonces es la palabra de Dios la regla de fe de los que serán salvos. Es por eso que cuando en 1947, en las cuevas de Qumran, ahí en una zona árida y montañosa de Palestina, encontraron miles de rollos de escrituras de todo el Antiguo Testamento, que cuando los abrieron y lo empezaron a corroborar, la Biblia en más de prácticamente 3000 años no había cambiado. O sea, escritos del Qumran que datan de 400 años antes de Cristo, hasta 100 años antes de Cristo, empezaron a traducirlo y era la misma Biblia que había llegado hasta nosotros. Reina Valera, Nácar Colunga, y todas las versiones, King James, y todas las versiones que son transliteraciones del griego y del hebreo al inglés y al español, básicamente dicen lo mismo que escritos que datan de 400 años antes de Cristo, que estuvieron ocultos y velados para la humanidad durante siglos. Y la Biblia durante todos esos siglos, cuando se acusaban en la Edad Media y decían, no, es que la Biblia la escribió una mujer despechada, una mujer enojada. Y son todas fábulas, inventos. Y de repente esas fábulas coincidían con 400 años antes de Cristo y Dios permitió que su palabra no cambie. Entonces, la palabra de Dios es la regla de fe. Y si la Biblia dice sábado, ¿para qué intentar negociar? Ustedes saben que todos los días de la semana, en cada idioma, se pronuncia diferente, excepto el sábado. El sábado búsquelo en el idioma que usted quiera. Inglés, árabe, chino, japonés, cantonés, español, portugués, griego y hebreo, tiene la misma raíz. Sabat, sabatón, sábado, sábado, etcétera, etcétera. En todos los idiomas, el sábado es el mismo, porque no cambió a lo largo de la historia en ninguna generación, en ninguna civilización de este mundo. El sábado siguió siendo sábado, porque Dios lo guardó como representación para que nosotros no perdamos la brújula y sepamos cómo debemos adorarle. Ahora hay algo interesante, es que los que lo adoran de manera diferente tienen una marca en la frente y una marca en su mano. Y la frente representa la voluntad, la decisión humana. La mente representa el libre albedrío. Entonces van a haber personas que en su mente y en su corazón van a decidir adorar a Dios de manera diferente, a como Él pide. Y la mano representa la acción, las decisiones, las consecuencias. Entonces muchas veces hay gente que decía durante décadas en la iglesia adventista, no, que van a recibir un código de barra en la frente y un chip debajo de la piel en la mano. ¿O no escucharon eso alguna vez? Cuento de chino, hermanos. Eso es invento de un predicador del momento para que su predicación suene bonito y la gente lo escuche. Así nomás. Como dirían nuestros hermanos, a la verdad con la verdad. No tiene que ver con cuestiones tecnológicas. No es que el conflicto en el final de la historia son guerras de portaaviones. Ahora hay 3 portaaviones ahí rodeando Hormuz, ahí el estrecho. Y la gente dice, ¡oh, hay 3 portaaviones! Se vino el fin del mundo. ¿Qué fin del mundo? El fin del mundo, mis estimados, es una cuestión de adoración. Es una cuestión de lealtad a Dios o a Dios de una manera como Dios nos pide. ¿Se entiende? Entonces, la marca en la frente y en la mano son decisiones internas de personas que por la razón que sea deciden adorar a Dios de manera diferente. Por ejemplo, Dios dice, 6 días trabajarás, más el 7º día es para Señor tu Dios. Y yo les felicito a ustedes por estar aquí. Pero ahora imagínense que una persona, ay, pastor, Dios va a entender porque tengo que pagar la renta, el seguro del carro, entonces voy a trabajar el sábado. Si nosotros empezamos por esas tonteras, por esas cosas minúsculas, a transgredir la ley de Dios, ¿qué va a pasar cuando alguien nos presione para transgredir? Tú no vas a poder comprar si no trabajas el sábado. Pues vamos a caer como moscas ahí en el problema.
Si no somos fuertes ahora, si no somos fieles ahora, que tenemos libertad de culto, y para venir a la iglesia, pues nos tienen que traer casi a rastras a veces. O venimos porque tenemos una enfermedad y nos quedan pocos días de vida y venimos porque, para que oren por nosotros. Pero si no, ni nos acordamos. ¿Qué va a pasar cuando las papas quemen en la mano? Cuando realmente venga la presión. Entonces, el que cae en la trampa es voluntariamente. Si usted le gusta ir a un concierto de Shakira, pero no puede dar una ofrenda en la iglesia porque dice se lo llevan los pastores, y excusa robarle a Dios por los seres humanos, cuando en realidad el mandato de dar diezmos y ofrendas no es de ninguna iglesia, es bíblico, está en la palabra de Dios desde antes de Cristo, desde antes que existiera la religión cristiana. Y algunos, para robarle a Dios, le echan la culpa a los pastores, pero sí van a ir a lo del conejo este malo, van a lo de, qué sé yo, ese Taylor no sé cuánto, y pagan fortunas, miles y miles de dólares, aviones, hoteles, gastan en comida como que no hubiera mañana, y no les duele nada. Pero en la iglesia, y después cuando quemen las papas, ¿creen que vamos a ser salvos? Por eso Dios dice que hay trigo y cizaña. Y si nosotros no nos mantenemos del lado de la verdad, sin darnos cuenta nos transformaremos en cizaña. Sin darnos cuenta. Entonces dice que nos hace beber el vino de la ira de Dios, o al mundo entero, o a los que están en el falso sistema de adoración, porque Babilonia o los diferentes sistemas religiosos tuvieron la luz del llamado de los 3 ángeles, de salir de esa confusión, de adorar a Dios y del evangelio eterno que es Cristo. Entonces, cuando todo el mundo tuvo esa verdad, inclusive adorar a Dios como Él pide el día sábado, y no lo hacen, beberán el vino de la ira de Dios. Pero la ira de Dios representa la verdad restaurada del orden y la justicia y la retribución divina contra el pecado impenitente. En otras palabras, la ira de Dios no es un Dios enojado. Es un Dios que quiere hacer justicia, que quiere calmar las aguas en el mundo y separar para siempre el mundo del pecado. En otras palabras, Dios sabe que el pecado y la muerte tienen el tiempo contado, va a llegar a su fin. ¿Y cuándo va a llegar el fin del tiempo de gracia, por así decirlo? Cuando todas las personas sean advertidas de que deben adorar a Dios y aceptar el evangelio eterno que es Cristo. Y usted va a tomar una decisión por sí o no, su vecino, su padre, su madre. Y por eso Jesús dice que en este concepto de la verdad, uno será tomado y otro será dejado. Van a estar 2 en el campo y uno va a recibir esa verdad de manera correcta y otra no. Porque la salvación es individual. Cada uno tiene que dar cuenta de sí mismo. Y acá viene lo interesante. Dice, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y aquí prestemos atención, hermanos y amigos. Esta es una de las imágenes, como mencioné, más aterradoras de la Biblia. Y fuego y azufre aluden a la destrucción que sucedió en las ciudades de Sodoma y Gomorra, que están en Génesis 19 y Génesis 1 y Judas 1:7. Allí, por ejemplo, Judas 1:7 dice que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. El mismo concepto que aquí, que en griego es eis, aionas, aionón. Es un tiempo, aion, es un tiempo que se interpreta de esta manera. Usted tiene una madera, un tronco, un pedazo de leña, y le prende fuego, esa madera va a arder hasta que se consuma. Pero una vez que se consuma, ya nunca más volverá a ser madera. Ese es el aión, el tiempo. Es un tiempo que dura, el fuego y azufre, que es literal como en Sodoma y Gomorra, que arde todo hasta que se apaga, hasta que se deja de consumir, porque se consumió la materia para ser consumida, pero la consecuencia es eterna. La pregunta que yo le hago a ustedes es, geográficamente se sabe dónde está Sodoma y Gomorra. Y toda esa tierra está llena de azufre en la actualidad y es inhabitable. Pero la pregunta, si ustedes van a las ruinas arqueológicas de Sodoma y Gomorra, ¿van a encontrar gente ardiendo?
casas ardiendo. Van a encontrar la esposa de Lot ardiendo allí como estatua de sal prendida a fuego y gritando, ¡ay, me estoy quemando! Llevo miles de años rostizadas en este infierno. No. Entonces, cuando Judas 1:7 dice, sufriendo el castigo del fuego eterno, la eternidad, el aión, es consecuencia eterna. O sea, se consume, se prende el tronco, la madera, por dar un ejemplo, ¿verdad?, entre comillas, y cuando se consume por completo, deja de existir para siempre. Se acaba la materia, deja de existir para siempre. Entonces, será atormentado con fuego y azufre, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Significa que van a perder la oportunidad de reinar con Jesús por los siglos de los siglos, van a perder la eternidad, van a perder la salvación y van a perder la posibilidad de vivir en un mundo donde mora la justicia. Pero cuando sean consumidos, dejarán de existir para siempre jamás. Así de sencillo. O sea, ¿cómo es posible que un Dios que no nos dejó elegir si queríamos nacer en un mundo de pecado? Ahora, yo no decidí venir a este mundo, pero estoy acá y por no seguir a ese Dios voy a ser rostizado por la eternidad, como un pollo en las brasas. No es así como funciona Dios. Sencillamente Dios hace justicia, interviene en la historia humana para erradicar el pecado para siempre. Y por eso después termina diciendo, aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuál es la paciencia? La paciencia de tener la tentación de adorar a Dios de manera distinta, pero uno decide adorar a Dios como Él pide ser adorado. Y eso da un recuerdo muy claro a lo que sucedió en Daniel capítulo 3. Encontramos a Cedrac, a Mesac y a Abednego. ¿Se acuerdan? A Misael, a Azarías y ¿qué más? Ahí tengo anotado el número. Cedrac, Mesac y Abednego, ¿no? Nabucodonosor construyó una estatua de oro, perfecto, hermoso la estatua. Y trajeron músicos y coros y bandas y orquestas y toda la gente con la música más solemne y espectacular, y al son de la música la gente tenía que adorar la estatua, ¿ok? Y todo el mundo adoraba, inclusive los hebreos, los judíos estaban adorando la estatua. Porque ustedes, ¿a dónde creen que fueron los judíos? Daniel y sus 3 amigos no fueron los únicos judíos a llegar a Babilonia. Habían miles de judíos. Y estaban todos los judíos adorando ahí, golpeando su frente en tierra y adorando la estatua. Y de repente cuando todos se levantaban, miraban que había 3 jóvenes que estaban parados. Y los llamaron y ¿qué pasa ustedes? ¿Ustedes son rápidos? ¿Son flash? ¿Adoran y nadie se da cuenta? O sea, ¿adoran y se levantan tan rápido que lo vemos parados? No, nosotros solo vamos a adorar al Dios creador. Ah, sí, van a adorar al Dios creador, lo metemos al horno. No me importa. Dios puede salvarnos del horno, pero si aún así no nos salvare, estamos dispuestos a dar nuestras vidas como mártir, pero no adoraremos a Dios de manera diferente a lo que Él nos ha pedido. Ah, bueno, vamos a calentar el horno 7 veces. Lo atan, los hombres más fuertes que tenían ahí en la seguridad del imperio, los llevan, los tiran, y mientras los tiran lleva la llama que consume a todos los que tiraron los cuerpos. Ellos sí quedan hechos ceniza, pero los 3 amigos estaban felices caminando en el horno. Y estaban mirándose uno al otro y conversaban. Y Nabucodonosor dice, pero es que yo no solo veo 3 adentro, veo 4, y el cuarto tiene apariencia de los ángeles. ¿Sí o no? ¿Y qué pasó allí? Hubo una salvación grande. Y hubo un decreto del rey, no hay otro Dios digno de ser adorado que el Dios de los cielos, creador de la tierra, y bla, bla, bla. Esa es la paciencia de los santos. Si los 13 amigos pudieron mantenerse firmes, aunque se desplomasen los cielos, nosotros, a lo largo que hombres y mujeres que fueron fieles, también debemos mantenernos con esa misma paciencia. Y describe cuál es la paciencia, porque la paciencia no es solo no inclinarse ante una estatua que sabemos que no representa a Dios, sino también es adorar a Dios como Él pide ser adorado. Entonces, por eso describe que la paciencia de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En otras palabras,
guardan los 10 mandamientos. No tener otros dioses es uno de los mandamientos, y recordar adorar a Dios el día sábado, el séptimo día, como Él nos pidió, es otro de los mandamientos. Los guardan a los 10, no a uno y a otro sí. A uno sí y a otro no. Y después dice la fe en Jesús, que tiene doble significado. La confianza que tenemos nosotros en Jesús, porque es nuestro Salvador, y también seguir las pisadas de Jesús o la misma fidelidad de obediencia a la palabra de Dios que Jesús vivió. Entonces, es un pueblo que guarda los mandamientos, que camina con Jesús y que sigue las indicaciones de Jesús en su palabra. Entonces, eso está en contexto con Apocalipsis 18:4, donde dice: oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Dios nos invita a salir de esa Babilonia que está representada por múltiples credos religiosos en el mundo entero, que permiten adorar a Dios, pero con fuego extraño, como lo hizo Caín. Caín adoró a Dios, ¿sí o no? Pero ofreció frutos de la tierra cuando Dios pedía un cordero. Entonces Dios rechazó esa adoración. Abel puso el cordero como Dios pidió y Dios aceptó esa adoración. Ahora, como Caín no recibió la aprobación de Dios y no podía vengarse con Dios, fue y mató a su hermano. Ahora, cuando Satanás no pudo destruir a Jesús en la cruz, tampoco puede subir hoy al cielo, entonces va y destruye y quiere destruir a los hijos de Dios. ¿Y cómo te quiere destruir a ti? Y poniéndote un falso sistema de adoración. Una iglesia o una organización religiosa que te diga: mira, tú vas a adorar a Dios con un altar que tenga frutas y verduras. O sea, si tú eres de México, vas a poner unos ricos elotes, unos frijoles pintos, unos buenos aguacatitos, unos tomatillos verdes, y vas a poner chile de árbol, y también, ¿y qué más? Y tortilla. Y si tú eres de El Salvador, ¿qué vas a poner? Bolillo de trigo, vas a poner tus pupusas y qué sé yo. Si eres de Argentina, pues te salvas porque pones el cordero. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo es que tú puedes, tu religión, poner algo distinto, pero si Dios pide cordero, es cordero. O sea, tú no puedes traer lechuga y tomate, ¿se entiende? Si Dios dice sábado, es sábado. Tú no puedes venir con el tomate del domingo. O sea, reemplazar el tomate del altar por un domingo, cuando Dios dice sábado. Y si Dios dice los muertos nada saben, ya está, el que se murió pues es polvo. Cuando Jesús venga va a ser resucitado. Y eso es lo que dice la última parte, que lo vamos a leer ahí en 14 del 13 al 16. Oí una voz del cielo que decía, Apocalipsis 14:13, escribe: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre el monte: mete tu hoz y ciega, porque la hora del Señor ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Entonces el final de este mensaje es sencillo. En primer lugar dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Por dos cosas. Primero, porque han tenido la paciencia de los santos, guardado los mandamientos y la fe de Jesús. Entonces son bienaventurados porque heredarán la vida eterna. Y después dice: porque las obras con ellos siguen. ¿Cuáles son las obras? La respuesta que ellos dieron a la justicia de Cristo, que seguirá por la eternidad, porque Jesús intercederá por ellos por los siglos de los siglos. ¿Ok? Pero también las obras de ellos siguen en sentido figurado por la influencia espiritual. Porque cuando usted sigue a Jesús, es un testimonio vivo.
No necesita leerle la Biblia a cada persona que se le cruza en el camino, pero sus mismos pensamientos, actitudes, manera de conducirse, refleja a Jesús o no. Entonces puede que usted y yo seamos la única Biblia que mucha gente alcance a leer. Y si usted tiene familias, amigos y vecinos que comparten su ADN o no, y usted ha sido un testimonio vivo para ellos, aunque usted no esté, la semilla que sembró va a seguir en ellos y va a dar su fruto. Por eso la Biblia dice, teme y ama al Señor tu Dios y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Descansarán de sus trabajos? Sí. ¿Las obras siguen en este mundo? Sí. La influencia que yo dejé en mucha gente cuando yo muera va a seguir y probablemente sí. Yo tengo aquí, tenemos todos en esta semana, la influencia de Juan en la isla de Patmos. Él hace casi 1900 años murió. Es polvo, él no está vivo, pero la influencia de él llega hasta mí. Claro que sí, porque él escribió un libro, bueno, varios libros y algunas cartas, pero esa influencia sigue. Entonces todo lo que hagamos para Dios, aunque estemos muertos, esa influencia va a seguir en generaciones futuras. Y después dice que uno sentado semejante al Hijo del Hombre, en clara referencia a Jesucristo de Daniel 7, se levanta para cegar y se le da una corona. Ahora a Jesús se le quitan las ropas sacerdotales porque deja de interceder en el lugar santísimo del santuario celestial y se le ponen las ropas de Rey de Reyes y Señor de Señores. Él se sienta en su trono y viene en las nubes de los cielos con los ángeles. Y eso está en clara alusión a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta y con con voz de arcángel. Arcángel significa el principal de los ángeles, el primero entre todos los ángeles o el comandante en jefe de los ángeles. No necesariamente es porque tiene alas, es Jesús, el jefe de los ángeles. Y dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? Del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces el ángel le dice a Jesús, echa la hoz porque la mies está madura. Entonces le está diciendo, cada uno ya tomó su decisión. Ya se cerraron los libros, los registros ya están consumados. Cada uno sabe a quién adora. Entonces es el momento de cosechar. La cosecha es la tarea culmine o final de la obra de siembra. Pero para que haya cosecha, primero tiene que haber siembra. Y usted se pregunta, ¿y por qué Jesús no ha venido? Y sencillamente porque nosotros estamos muy entusiasmados en reunirnos entre cuatro paredes, pero nos cuesta sembrar para afuera. Entonces, mientras más nos demoremos en compartir el mensaje de esperanza y salvación al mundo, más tiempo tardará Jesús en venir. ¿Ok? Yo durante muchos años, o varios años de mi vida, para poder estudiar en la universidad, tuve que vender libros. Y yo tenía que vender cientos de libros para poder pagar el estudio, porque el estudio en una universidad es muy caro. Y yo no tenía crédito, así que tenía que trabajar a pulmón. Y para vender libros, pues yo tomé una decisión. Iba a trabajar con solo libros de salud y todos los libros cristianos, El Camino a Cristo, El Conflicto de los Siglos y otros, yo los entregaba de regalo a la gente. Y entonces me perfeccioné en ventas de libros de salud. Y lo hacía casa por casa, en empresas, en negocios, en todos lados. A lo largo de mi vida vi cientos de personas en sillas de ruedas, cuadriplégicos, semiplégicos, ciegos, con piernas amputadas. Y siempre preguntaba qué le pasó a su familiar o si la persona podía hablar, me contaba, no, es que el médico me decía que tenía que inyectarme insulina, tenía que tomar la medicación, pero yo no hice caso. Un día perdí la vista, después se me
me amputaron las piernas y aquí estoy. Nadie se preocupa de mí, sufro, lloro en silencio. Gente con hemiplegia, donde me contaba, no, es que me decían que tenía que cuidarme de las grasas, de las frituras, que comer más sano, hacer ejercicio. Yo no hice caso. Me dieron una medicación, yo no la tomaba porque pensaba que estaba todo bien. Entonces vi cientos de historias trágicas, tristes, de personas que podrían haberse cuidado más para evitar esa consecuencia. Es cierto, a veces llegan los problemas aunque nos cuidemos. Una señora estaba traumada un día cuando yo la visité y tenía mucho dolor en su corazón, porque decía, yo no entiendo por qué agarré esta enfermedad degenerativa en todos los tejidos donde los músculos perdían fuerza, se transformaban flácidos como gelatina y terminaba en una silla de ruedas y no se podía ni mover, ni comer, ni levantar una cuchara siquiera. Es como la esclerosis múltiple, pero era una enfermedad rara. Y la señora me decía, es que yo siempre limpiaba los picaportes y las manijas de las puertas cuando entraba y salía y tenía la casa impecable y siempre me cuidaba de comer, no comía frituras ni estas cosas y aquello. No entiendo por qué Dios me castiga de esta forma. Y conversando, le pregunté, ¿y usted siempre comió sano? No, es que cuando yo era niña, cuando era jovencita, mi madre siempre quería que yo coma frutas y verduras y yo nunca quise. Yo era papas fritas, Doritos, McDonald's, todo lo que no tenía alimento. Pero la culpa era de Dios. Yo en mi corazón no le dije nada para no entristecerla, pero yo me di cuenta que lo que ella estaba viviendo era una consecuencia de malas decisiones. En su niñez, adolescencia, tal vez no tuvo un padre o una madre que se pudieran poner firmes con ella, pero con 30 y pocos años estaba ya viviendo las consecuencias de una enfermedad degenerativa que no había cura, no había tratamiento posible. Personas con diferentes tipos de cáncer que eso generalmente no se puede prevenir, pero muchas veces sí. Pero también recuerdo un hombre de 97 años, un hermano de la iglesia. Lo visité por casualidad. Estaba casa por casa, llego a la casa, toc, 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 toc. Me atiende un hombre, me escucha, le muestro los libros de salud y le dijo, y esto viene con 2 libros de regalo. Uno es el camino a Cristo, que es el único camino a la paz. Y hay personas que darían todo por un poquito de paz y usted lo tiene gratis. Y después el libro El conflicto de los siglos, que es el desenlace final de la historia, de los años que se vienen. Es lo que va a pasar los próximos años. Y yo se lo entrego de regalo. Y el hombre miró los libros y dijo, pero yo esos libros los conozco. ¿Usted es adventista? Me dijo. Sí, soy estudiante y también soy adventista. Y yo también, pero ya no siempre voy a la iglesia, pero yo soy adventista. ¡Ah, qué lindo! ¿Y cómo es su vida? ¿Cómo es la vida de un adventista de 97 años? Le pregunté. Bueno, yo lo que hago es saludar a todos. No hay persona que no se cruce por mi camino que yo no le sonrío, no le digo algo positivo, alguna cosa bonita. Y otra cosa, yo me voy caminando al market y vuelvo con las bolsas en las manos. Y si alguien me quiere ayudar, yo digo no, porque esta es mi manera de hacer ejercicio. Entonces yo cada vez que iba por esa zona lo visitaba al abuelo y él me contaba sus historias. Y ya al final del verano fui a visitarlo para despedirme y me atiende una persona y me dice, no, el abuelo murió. ¡Oh, qué lástima! ¿Y cómo murió? No, dice, estaba en su sillón, el sillón ese que se mece, leyendo la Biblia, una tardecita. Durmió la siesta y no despertó. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ese es nuestro Dios. Es un Dios que te da el antídoto, te da el remedio y te dice cómo debes vivir. Y si tú dices, no, es que
yo insulina no me voy a poner, esa medicina tampoco. En silla de ruedas, ciego, piernas amputadas, cuadripléjico, camino asegurado. Pero si tú eres dócil y sigues el consejo, Dios te da una larga vida. Y en lo espiritual es lo mismo. Dios te dice a la ley y al testimonio, los mandamientos y la fe de Jesús, evangelio eterno, adorar a Dios, proclamarlo a todas las naciones. Y la otra es estar en un falso sistema de adoración. Entonces decía, no, es que ese antídoto yo no lo quiero porque a mí el domingo me gusta más. Yo estoy cómodo con el domingo. Bueno, en el lago de fuego no se te van a amputar las piernas ni vas a perder la vista. Mucho más, vas a dejar de existir por toda la eternidad. Por eso Dios te llama. Y hoy es el día aceptable. Hoy es el día de tomar una decisión para siempre. De decir, yo voy a seguir a Dios aunque se desplomen los cielos. Voy a ir por donde va el Cordero. Y voy a hacer un testimonio vivo para que todo el mundo que está a mi alrededor sepa que Jesús es el Señor, que Él es el Evangelio eterno y que Él está en el cielo no para condenar, sino para salvar. Y mientras haya oportunidad, yo voy a estar buscando a amigos y a conocidos para llevar a los pies del Maestro. ¿Será que tú quieres tomar esa decisión con Cristo en esta noche? ¿Quieres decirle, Señor, ayúdame a ser fiel hasta aquel día que vengas a buscarme, poniéndote en pie? Decir, Señor, yo quiero tomar una decisión. Quiero seguir la receta del Maestro. No quiero buscar mis propias medicinas, mis yuyitos cuando tengo que tomar insulina. No estoy buscando seguir mis propias doctrinas, domingos y otras cosas cuando Dios dijo sábado. Yo voy a seguir a Cristo como me lo muestra su palabra. Y si alguien cree que hay otro día para adorar a Dios de manera especial, el día completo que Dios ha separado como un mandamiento para perpetuas generaciones, que no es el sábado, si alguien viene con una Biblia y me muestra que el domingo es el día del Señor, aquí le doy la llave de mi carro, le firmo el título y tiene un carro nuevo, que se lo lleve nomás. Pero esa persona nunca va a venir, porque la Biblia es clara. Y Dios dijo sábado y siempre lo será. Y si ustedes están en pie es porque quieren seguir a Jesús y Él los guardará por la eternidad. Vamos a orar. Querido buen Padre que moras en la altura de los cielos, te damos gracias por tu palabra. Rogamos que pueda quedar atesorada en nuestros corazones y podamos vivir a la altura de hijos e hijas de Dios. En este tiempo de confusión, de falsos sistemas de adoración, que dicen seguir a Cristo, pero lo siguen de manera extraña, como tú no pides. Nosotros tenemos una luz clara y certera de tu palabra. Ayúdanos a ser humildes y tener esa capacidad de conexión con la gente para hacerles el bien, mirarlas con compasión, ayudarlas, sanarlas, y cuando ellos pregunten, sepan que lo bueno que hacemos es como ese abuelo de 97 años. Es porque tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y que si Jesús nos viene antes y nos llamas al descanso, que sea de una manera correcta, siendo un testimonio vivo. Que todos sepan que amamos a Jesús y que en Él tenemos asegurada la corona y la vida eterna. Te pido por mis hermanos aquí presentes, por todos los que nos siguen en la transmisión, para que desde hoy en adelante, hasta que Jesús venga, nada ni nadie nos aparte del camino que Jesús nos ha señalado. Que lo defendamos con paciencia, con perseverancia. Y que también, no solamente a nosotros, sino todos los que nos pones a nuestro cuidado y a nuestro alrededor, todos formemos parte del reino glorioso cuando Jesús venga a buscarnos. Danos de tu espíritu, danos de tu paz y de tu bendición. Son favores que pedimos por los méritos y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por venir, les esperamos mañana para el cierre a las 11 de la mañana con el último tema de esta semana. Un abrazo espiritual a todos. Feliz sábado. Dios les bendiga. Dele un abrazo al que está al lado y dígale gracias por venir. Feliz sábado. Que Dios te bendiga. Hay refrigerio, hermanos. Los que gustan se lo llevan en el carro mientras van a casa.
Ok, ok. Nos vemos mañana, si Dios Aquí nos está. permite. Ok, Ay, ok. nos vemos mañana, mis hermanos y hermanas. Gracias por habernos acompañado. Dios les bendiga grandemente. Nos vemos mañana, en la mañana, primero Dios. Amén, amén. Gloria a nuestro Dios. Saludos de Jalapa, Veracruz, México. Saludos hasta por allá de California. Dios les bendiga grandemente, mis hermanos. Muchas bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar acá. Gracias, mis hermanos y hermanas. Feliz sábado, hermana. Feliz sábado, mi hermana Lucía. Dios les bendiga grandemente. José Acevedo, bendiciones, hermanita. Dios me les bendiga. Gracias por los tap. Feliz sábado. Nos vemos mañana, mis hermanos. Claro que sí, mi hermana Yuridia. Nos vemos mañana, primero Dios. Feliz sábado, mi hermana Meli. La mañana la escuela sabática, mis hermanos, temprano, y luego después el culto, ¿ok? Primero Dios. Ahí vamos a estar transmitiendo. Primero Dios, mañana terminamos campaña aquí. Próximo sábado empezamos en nuestra iglesia donde estamos congregados. Ya les dije temprano en el en vivo. Dios me les bendiga, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones y para ustedes y toda su familia, ¿ok? Hermanita, lo va a pasar en Facebook, no voy a poder ver. Lo va a poner mi esposo, sí, lo va a poner ahí también, en esa página que dice usted, y también en You también lo va a poner, primero Dios, ¿ok? O sea que ahí lo va a poner mi esposo. Mañana, en cuanto salgamos de aquí de la iglesia, él lo pone ahí en esas páginas también, ¿ok? Y también aquí el mensaje Tres Ángeles lo va a poner ahí también, ¿ok, mis hermanos? Si no lo pueden ver acá, si no se pueden conectar, lo van a ver en esas páginas. En esta página y también en las otras dos, ¿ok? Así que ahí lo van a ver. Voy a estar en mi iglesia. Claro que sí, mis hermanos, ahí lo pueden ver, ¿ok? No se me preocupen, ustedes no se lo van a perder porque ahí lo pueden ver. Ahí va a quedar grabado aquí y él lo pone allá, ¿ok? Así que Dios me les bendiga grandemente, mis hermanos. Nos estamos despidiendo. Bendiciones, porque si no me dejan aquí solita en el templo, se van todos y yo me quedo aquí. ¿Ok? Bendiciones, mis hermanos. Gracias por estar acá, mis hermanitos. Y el lunes pues ya empezamos los en vivos. Está bien, hermanita. No quiero perdérmelo. Gracias. Feliz noche. Claro que sí, mi hermanita Zaida, no se preocupe. Aquí estamos, ¿ok? Así que bendiciones. Están orando por allá. Cuando dejamos que Jesús sea el que dirija nuestra vida. Dios me les bendiga grandemente, ¿ok, mis hermanos? Así que para que tú lo sanes en su cuerpo, en su mente, en su vida espiritual. Amén. Claro que sí, mis hermanos. Ahí vamos a estar en el en vivo toda esta semana porque no tenemos campaña y vamos a hacer lo que les dije, ¿ok? Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos en el en vivo y después nos vemos allá, nos vemos en la siguiente campaña. Pero mañana aquí vamos a estar los que puedan conectarse y después en la semana en el en vivo, ¿ok? Así que ya saben, los esperamos, ¿ok? Bendiciones, bye bye. Bye, mis hermanas, ¿cómo se llama el pastor? Se llama Gustavo Cruz. Tal vez algunos lo conocen por ahí porque algunos me han dicho que lo conocen. Hermana, sigue orando por mi hermano Carlito. Claro que sí, mi hermana, yo lo tengo en la lista de oración y los que me pidieron oración, ya lo apunté en la libretita que tengo aquí en la iglesia. Aquí ando una libretita también, yo lo apunté y lo voy a pasar en la otra libreta que tengo en casa. Y yo sigo orando, mis hermanos, ¿ok? Así que estamos orando por todos ustedes. Ya lo tengo aquí, ¿ok? Así que no se me preocupen. Y ahora sí, mis hermanos, vayan a descansar porque mañana tienen que ir a su iglesia también ustedes. Bendiciones, mis hermanos. Bye, bye. Bye. Dios me les bendiga grandemente. Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Feliz sábado, feliz noche. Bendiciones. Bye, bye.